Cordial saludo, mi nombre es Carla Taliana Martínez, pertenezco al programa de emergencia de farmacia. El curso que estoy viendo es guitarra, la fase 3, personaje y exploración instrumental. Hoy les vengo a hablar sobre tres guitarristas que han marcado un antecedente en este instrumento, que es el compositor Ferdinando Carulli, el segundo es Mauro Giuliani y el tercero Niccolo Paganini. Ferdinando Carulli nació el 9 de febrero de 1770. Él fue un compositor y guitarrista italiano. Fue considerado como uno de los mejores de la historia de la guitarra. Él nació en Nápoles, Italia. Él aprendió la teoría musical con un sacerdote músico aficionado, pues siendo su primer instrumento el violonchelo. Él a sus 20 años también descubrió la guitarra y se dedicó por entero a dicho instrumento. En ese tiempo pues no habían profesores auténticos de la guitarra, entonces pues esto lo obligó a desarrollar su propio estilo y técnicas. Eh, Permaneció en la actualidad como material didáctico de referencias para la guitarra. En 1802 se casó con la francesa Mariette Josephine Boyer, con quien tuvo su hijo Gustavo. Él luego se trasladó pues a Milán, donde publicó algunas de sus obras. En 1808 se trasladó a París, donde ya él permaneció el resto de sus días componiendo y ejerciendo el profesorado de guitarra. Ferdinando Garuli falleció en esa ciudad el 17 de febrero de 1841. Su éxito se basó en que él fue el primer guitarrista que creó escuelas y que utilizó este instrumento para ejecuciones artísticas. También el más famoso, que contiene muchas piezas de fácil ejecución en su método armonía aplicada a la guitarra. En 1825 una serie de piezas aplicadas a la enseñanza, pues que hoy en día todavía son vigentes. Mauro Giuliani nació el 27 de julio de 1781 en Birserglit, un pequeño pueblo de Apulia. Él también empezó sus estudios musicales con el violonchelo. Él, cuando aprendió a la guitarra, adquirió rápidamente un sorprendente virtuosidad en el instrumento. Viendo que no tenía grandes esperanzas como guitarrista, él emigró a Viena en 807, donde había relativamente una comunidad mayor de guitarras. Giuliani se hizo conocer rápidamente y no le fue difícil publicar sus composiciones. Tocó la parte de violonchelo en el estreno de la Séptima Sinfonía de Bertolt Brecht en 1813. También tocó otros músicos notables como Hürmer, Salier y Meyerbeer. También tocó una serie de 6 conciertos con Moscheles y el violinista Joseph Meister. Dejó Viena en 1819 y se fue a retomar Italia, donde conoció a Rossini y se estableció finalmente en Nápoles. Él murió en mayo de 1829 y su obra comprende más de 150 piezas para guitarras y pues otros instrumentos como violín, violonchelo, flauta y 3 conciertos para guitarra y orquestas. El señor Niccolo Paganini nació en Génova el 27 de octubre de 1782, donde cursó estudios con músicos de la ciudad. Él fue criado en el seno de una familia modesta. Con 9 años realizó su primera participación pública y con 13 inició una gira por varias ciudades de Lombardia. Durante el año 1801, él pues fue el que compuso más de 20 obras en las que combinó la guitarra con otros instrumentos. Entre 1805 y 1813 fue director musical en la corte de María Ana Elisa Basiochi, princesa de Luca y hermana de Napoleón. En 1828 él viajó a Viena, París y en 1831 a Londres. En la capital francesa conoció al compositor húngaro Franz Liszt, que, fascinado por su técnica, desarrolló un relato pianístico inspirado pues en lo que Paganini había hecho con el violín.
Sus obras incluyen 24 caprichos para violín solo en 1801 y 1807. Hizo también 6 conciertos y varias sonatas. Eh, Niccolo Paganini pues falleció en Niza el 27 de mayo de 1840. Muchísimas gracias.